médico, la regulación legal del acto médico. Características del acto médico de profesionalidad: solo puede ser realizado por el personal médico debidamente entrenado. Para eso, ¿qué es lo que le solicita? Que está legislado. 6 años de estudio, internado. Después, estos documentos pasan por la SUNEDU y finalmente quien les otorga la autorización para trabajar es el colegio médico. Les da un registro al colegio médico, creo que ya están con más de 100.000, ¿no? Y después de tener el registro del colegio médico, recién ustedes pueden ejercer la profesión en el Perú. Si ustedes postulan para un cargo público, o sea, una institución pública, tienen que tener previamente el CERUMS. Para una institución privada no les piden generalmente CERUMS, ¿no? Entonces, eso es lo que tiene que tener el profesional médico para ejercer la profesión en el Perú. ¿Qué es aquella persona que dice ser médico? Bueno, ha estudiado hasta cierto grado, hasta cierto nivel académico, finalmente no tiene todos estos documentos que le avalen que ha culminado su profesión. ¿En qué incurre? Si quiere ejercer. Ah, no, o sea, hay una sanción penal inclusive si va a ejercer la profesión médica, pero ¿qué se llama eso? Fraude no. Fraude es engañar. Informalidad. Claro, es informal, pero es ilegal, ni siquiera informar es ilegal. Pero tiene un nombrecito, sobre todo en la parte de salud. ¿Cómo se llama? No, suplantar es cuando yo soy una persona y paso por otra persona. Lo que hacen en el examen. ¿Ah? ¿No, plagio? Ya, vamos a ver después. Ejecución típica estandarizada. El personal sanitario solo puede realizar las acciones que expresamente han sido tenidas por válidas a la luz de la literatura médica generalmente aceptada. Esto lo conocen en la parte legal como la lex artis ad hoc. ¿Cómo se consideraba antiguamente la medicina? Ah, no, aparte del paternalismo, pero ¿cómo se la consideraba generalmente a la medicina? Como un arte. Entonces nace lo que es la lex artis, la ley del artesano. Ustedes saben que esa ley del artesano circunscribe todo el quehacer médico, ¿no? O sea, lo que está documentado. Y en nuestra profesión va cambiando periódicamente, ¿no? Lo que antes era A, pues ahora de acá a unos años pasa a ser B por las investigaciones que se dan y se encuentran nuevos, sobre todo en la parte terapéutica, nuevos medicamentos, nuevos tipos de tratamientos, ¿no? Entonces, actualmente la medicina ya no se la considera solamente como un arte, sino como una ciencia. Entonces, por eso es que se considera en la parte legal como la lex artis ad hoc. Entonces, es todo ese arsenal bibliográfico que tenemos para la atención de los pacientes. En base a eso, a nosotros nos pueden juzgar. Entonces, hay que tener mucho cuidado con eso. Finalidad lícita, su objetivo es proteger la salud. Eso siempre digo, pues, no creo que nadie haya estudiado 7 años pregrado, 3 años de especialidad, 2 años de subespecialidad para causarle daño a una persona. No, eso es imposible poder creer. Pero sí se dan casos, pues, que lamentablemente hay una reacción en el paciente, a veces un descuido del profesional, a veces simplemente la parte del carácter del profesional, ¿no? Lo cual conlleva a un proceso legal. Licitud es legítimo cuando se realiza en apego a la ley y se ha recabado en debida forma el consentimiento del paciente o su representante legal. Estamos hablando acerca del consentimiento informado. Dentro de la historia clínica de los documentos vamos a ver lo que es el consentimiento informado desde la parte legal.
Es un documento que está dentro de la historia clínica, que felizmente todavía acá los abogados no lo manejan muy bien, ¿no? Pero en otros lugares sí hay bastante cuestionamiento acerca de lo que es el consentimiento informado. No formalidad del acto médico no requiere de forma escrita para contrataciones de sus servicios. Nadie ha ido a un consultorio y le ha dicho al médico: quiero que me atienda con estas condiciones y firme un contrato. En ningún caso se da eso. No es como, por ejemplo, cuando quiero construir una casa. Voy donde el ingeniero, le digo: ¿sabes qué? Quiero que me hagas así mi casa, con esto, con estas características, uses este material, y firmamos un contrato. En la parte médica todo es verbal. El Código de Ética del Colegio Médico, que dice: la medicina se orienta respecto a la vida y al logro de la más alta calidad de la misma. Se fundamenta en el reconocimiento de la dignidad, la autonomía y la integridad de la persona. Es una profesión científica y humanista, cuya misión es promover y preservar la salud, así como aliviar y reconfortar la enfermedad, ante la enfermedad, y consolar al enfermo, a sus allegados, ante el sufrimiento, agonía y muerte. Por lo tanto, se debe tratar con empatía, lealtad, diligencia, compasión y responsabilidad. La autonomía de las personas obliga moralmente al médico a solicitar su consentimiento informado y respetar finalmente su decisión. El acto médico y la responsabilidad profesional. Si tratas a tu paciente como tú quisieras ser tratado por él, lo has tratado bien. Una máxima hipocrática. En el marco contextual y legal, ¿qué es lo que cuida el Estado? La salud y la vida de las personas. En la Constitución, inclusive desde el momento de la concepción de un nuevo ser. El acto médico es la interacción médico-paciente, la profesión del médico, los derechos del paciente y la relación médico-paciente. Muchos procesos, desde administrativos, procesos éticos, procesos legales, parten de esta ruptura de la relación médico-paciente. Yo les comento un caso, por ejemplo. Es una señora que trabajó muchos años en la administración pública y tenía una lesión a nivel de... Cuando usan mucho el mouse, ¿qué se lesiona? ¿Qué? El túnel carpiano. Entonces esta señora se jubiló y tenía ese problema. Y ustedes saben que en salud es bien complicado hacerse atender con un médico que uno quiera. Porque vas, sacas tu ficha y te mandan al médico que le toca su turno. Pero esta señora empezó a averiguar qué médico era bueno en este tipo de intervenciones y se había enterado que había un médico que tenía una subespecialidad en mano. Entonces se lo va rastreando hasta que consigue su cita con ese médico. Lo atiende el médico, definitivamente le da el diagnóstico de que tenía una lesión a nivel del túnel carpiano. ¿Qué pasa con esta señora? Se hace hacer todos sus exámenes y lamentablemente el día que lo iba a operar este doctor no estaba en el hospital porque tuvo que salir unos días con permiso. Entonces la señora se enteró y ya no se hospitalizó porque ella quería que lo opere. Bueno, regresó otra vez el médico y la señora volvió a hacer todo su trámite, porque no es que yo vuelvo y me opera nuevamente, ¿no? Volvió a empezar a hacer todos sus estudios prequirúrgicos y todo, con el mismo médico. Se hospitaliza, al día siguiente lo tenía que hospitalizar, lo tenía que operar, perdón, y tiene un problema de salud y no acude al establecimiento. Ya estaba hospitalizada, ya estaba en sala inclusive de operaciones, entonces tuvo que asumir otro colega la intervención quirúrgica. Bueno, lo operaron, salió bien, estuvo unos meses bien con su manito y salud. Y eso que estamos jueves, ¿ah? Entonces, ¿qué pasa con esta señora? Pasan unos meses y empiezan otra vez las molestias, el dolor, no podía flexionar, ¿no? Entonces lo vuelve a buscar al otro médico y lo examina y pues otra vez era el problema del túnel carpiano. Entonces pide que lo opere él. Y como estaban en medio roches en el hospital porque la señora tenía el mismo problema,
le hacen coincidir todo y lo operan. ¿Qué había pasado? Se fibrosa la zona de la intervención quirúrgica y eso es lo que le estaba molestando ya. Bueno, pasaron unos meses, estaba muy bien con su manito, con fisioterapia, todo ya recuperando y vuelven los dolores. Entonces, ¿qué es lo que ha ocurrido? Nuevamente se ha fibrosado. Entonces, ya era caserita del servicio de traumatología porque iba al servicio con bastante frecuencia para que le den su referencia para que siga haciendo fisioterapia, ¿no? Y un día se sienta en la puerta del consultorio de traumatología y viene un médico traumatólogo, uno joven, y le pregunta, doctor, ¿estará el doctor fulano de tal? Le dice, no señora, se lo voy a ver. Entra y justo estaba ahí el doctor, el médico, que le había operado la primera vez. Entonces dejan la puerta entreabierta y le dice, hoy te está buscando la señora del problema de la mano. Y este colega, ¿qué dice? La vieja de la mano muerta. La señora escuchó ese término, se paró, fue a buscar a su abogado y los denunció. ¿Tenía razón o no? O sea, ¿cómo la va a tratar así? Bueno, la cosa es que llega al servicio ya con el orden del fiscal para una evaluación por parte de nosotros y la señora pues estaba recontra incómoda y me dice, doctor, yo no los he denunciado antes porque yo tengo dos hermanos que son médicos. Uno que trabaja es jefe del servicio de cirugía del hospital Cayetano Heredia y mi otro hermano es jefe de servicio de medicina interna del hospital Rebagliati. Y no es justo que me trate así el médico. Y por eso es que hace la denuncia. ¿No? Entabla una denuncia penal, ¿no?, por asesoramiento de su abogado. Pero ¿cuál es el problema? Cuando revisamos la historia clínica, no había ningún problema en el acto operatorio, en el postoperatorio, ni en el preoperatorio. Esas fibrosis que se forman en su mano postoperatorio es una respuesta de la persona, que se puede dar en algunos casos, y lamentablemente se dio en esta serie. Entonces, ¿qué ha pasado con esto, con esta denuncia en la vía penal? Se ha archivado porque no era responsabilidad del médico. ¿Dónde debería acudir esta persona para denunciarlo a este médico? Donde sí hubiera sido sancionado. Al Comité de Ética del Colegio Médico. Que a veces los abogados pues, más se van por las vías de una sanción, ya sea de la parte indemnizatoria o la inhabilitación del médico, que es la vía penal, ¿no? Pero si lo denunciaba este médico en la parte de ética del colegio médico, yo estoy seguro que sí la sancionaba. ¿Y ven cómo la relación médico-paciente es tan importante? Es más, a veces cuando nos llevamos muy bien con los pacientes, nos buscan hasta el día que hemos muerto. Pero esa señora, ese médico, nunca más lo va a ver. Entonces, esta relación médico-paciente es muy importante, chicos, que ustedes siempre la fortalezcan. La salud y la vida está regulado por la Constitución Política del Perú, Declaración Universal de los Derechos Humanos, Declaración Universal de los Derechos del Niño, Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, Ley General de Salud, Ley de Trabajo Médico y Código de Ética y de Deontología del Colegio Médico del Perú. O sea, todo este arsenal, este instrumental legal es lo que respalda nuestro trabajo. La Constitución Política del Perú de 1993 dice: toda persona tiene derecho a la vida, a su identidad, a su integridad moral, psíquica, física y su libre desarrollo y bienestar.
el concebido es sujeto de derecho en todo cuanto le favorece. Por eso es que no sale una ley a favor del aborto, porque en la Constitución protegen desde el momento de la gestación. Entonces, esta es una llave muy importante que está en la Constitución, que no da paso a una ley del aborto. Igualdad ante la ley: nadie debe ser discriminado por motivos de origen, raza, sexo, idioma, religión, opinión, condiciones económicas o de cualquier otra índole. Capítulo 2 de los derechos sociales y económicos: derechos de la salud, protección al discapacitado. Todos tienen derecho a la protección de su salud. Por eso es que el Estado siempre ha estado viendo la posibilidad de hacer un seguro integral universal, ¿no? Porque si bien es cierto, los que trabajamos en entidades públicas o privadas tenemos un seguro de salud, pero las personas que no trabajan en una entidad pública o privada pues no gozaban de un seguro. Entonces se ha creado lo que es el seguro integral de salud. Si bien tiene sus limitaciones, pero te cubre gran parte de problemas de salud, ¿no? Ahora, ustedes también o cualquier otra persona, si quiere ser atendido en e-salud, puede pagar un seguro potestativo, que mensualmente para su edad de ustedes debe estar en 140, 160 soles. Este seguro potestativo les cubre casi todas las capas de problemas de salud, menos lo que es insuficiencia renal, trasplantes renales, demás, fibrosis pulmonar. Son 5 o 6 enfermedades. Trasplantes de médula no les cubre, ¿no? El resto de enfermedades todo les cubre el seguro potestativo. También hay los seguros oncológicos, ¿no?, que son privados. Ustedes pueden acceder a un seguro oncológico. Hay más bien si tienen mayor ventaja en el tratamiento sobre lo que es de salud, porque manejan drogas de última generación. Igual, o sea, el monto más o menos para su edad de ustedes deben estar un promedio de 150, 170 soles. El problema es que debemos pagar por todos los meses. Derechos humanos de la bioética: no a los experimentos médicos ni científicos sin el consentimiento. En nuestro medio, el marco legal de la experimentación científica la tenemos en la Constitución y sobre todo en el Código Civil, ¿no? En su artículo 5, el Código Civil es donde regula todo lo que está relacionado con experimentos en los procesos de salud. Como un principio esencial del derecho médico peruano, la voluntad y la libre determinación del ser humano es esencial en temas de investigación y de experimentación médica. Más que todo en nuestro medio lo que se da son procesos de investigación, en cuadros, sobre todo en la actualidad, en procesos oncológicos, sobre todo los medicamentos. Estos medicamentos no es que sea un experimento a nuestra población, sino que quieren tener estadísticas cómo funciona en nuestro medio, ¿no? Básicamente es eso. La Ley General de Salud, la 26842, título 1, de los derechos, deberes y responsabilidades concernientes a la salud, artículo 1 y el artículo 2, la Convención de Derechos Humanos y Biomedicina del 19 de noviembre de 1996. El Estado peruano es firmante de esta convención, ¿no? Entonces todo lo que está regulado en esta convención también parte para nosotros en salud. ¿Cuál es el ente rector de la salud en nuestro país? Tanto en la parte privada como en la parte pública. Es el Ministerio de Salud, ¿no?, en todo lo que es la salud. Ahora, por ejemplo, han visto en ese problema que ha habido de Mifarma, de los sueros, quien está interviniendo directamente es el Ministerio de Salud, con un órgano rector en lo que es medicamentos, la DIGEMID, ¿no? En nosotros, en el acto médico, quien es el ente rector, como les decía, es el Ministerio de Salud. Está regulado por el Código de Ética y Deontología del Colegio Médico del Perú y dispositivos nacionales e internacionales ratificados por el gobierno peruano, ya lo que hemos visto en las primeras diapositivas. La Ley 26842, Ley General de Salud del 15 de julio de 1997, es la ley que regula todo el proceso de salud en nuestro país y es básicamente la parte de
lo que es el acto médico. Esta ley ha sido modificada en algunos artículos, han aumentado algunos artículos, han retirado otros, pero el contexto se mantiene. ¿Qué dice esta ley? En el artículo 1 dice: toda persona tiene derecho al libre acceso a prestaciones de salud y a elegir el sistema previsional de su preferencia. Eso dice la ley, pero en la práctica no es así, ¿no? Porque, como les decía, las personas que trabajamos en una institución, ya sea pública o privada, tenemos la opción de salud o las instituciones prestadoras de salud, ¿no? Son dos opciones que tenemos para elegir. Aquellas personas que no trabajan en una institución pública o no son dependientes, pues no pueden acudir si no pagan su seguro potestativo, ¿no? Toda persona tiene derecho a exigir los bienes destinados a la atención de salud corresponden a las características, atributos indicados en su prestación y todas aquellas que se acreditaron para su autorización. Estamos hablando de la categorización del sector salud, lo que es los niveles 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 2.1, 2.2, 2.3, perdón, 3.1 y 3.2. Esta norma técnica es del 2005, la cual regula los servicios, los establecimientos de salud. Y básicamente esta regulación está controlada en la actualidad por ¿qué institución? ¿Qué institución tenemos en el Perú que controla ahora esta regulación? ¿Ministerio Público? No, el Ministerio Público nada tiene que ver. ¿Ah? Hay una institución como Indecopi, ¿qué se llama? La SUNED, no, la SUNED es la Sociedad. Su salud. Su salud es la que regula el control de estas instituciones. Todo lo que está relacionado a la infraestructura, al manejo, todo esto lo maneja su salud. Entonces, ¿qué institutos especializados tenemos en el Perú? El IREN, que está descentralizado, la sede central está en Lima y hay uno en Arequipa y otro en La Libertad. ¿Ah? INCOR, el INCOR, que es el Instituto del Corazón, que es el de salud. ¿Qué más? Si ustedes no aspiran a salir más de Arequipa. ¿Ah? El INO, Instituto Nacional Oftalmológico. ¿Qué más? Ya han dicho pues el INEM. El materno perinatal en Lima. Instituto del Niño en Lima. ¿Qué más? El Instituto de Enfermedades Neurológicas en Lima. ¿Qué más? El Instituto de Fisioterapia, también en Lima. Como ven, todos los institutos, de los 6, 5 están en Lima. Ojalá es que en algún momento se descentralicen, porque la salud pues es para todos los peruanos, no solamente para los limeños. Entonces, esta norma técnica es la que regula la categorización de los establecimientos de salud y la que controla es su salud. Artículo 15. Toda persona usuaria de los servicios de salud tiene derecho al respeto de su personalidad, dignidad e intimidad. A exigir la reserva de información relacionada con el acto médico, su historia clínica, con excepción que la ley establece. Nosotros no podemos salir a publicar el estado de salud de una persona. ¿Qué pasó cuando Alan García sufre ese hecho traumático? Llega al servicio de shock trauma del hospital y al toque salieron las fotos. Antes de los 5 minutos estaban publicándose en las redes sociales. Lamentablemente, pues cuando empiezan las investigaciones caen los más débiles, ¿no? Lo han sancionado a 2 muchachos que estaban haciendo internado y a un residente por ese caso, ¿no?
Felizmente han sido sanciones administrativas nada más, porque eso podía pasar a una vía penal. Ahí sí, los fregaba. ¿Qué ha pasado cuando se ha hospitalizado la Shakira? Salió supuestamente su historia clínica en los medios de comunicación, ¿no? ¿Y qué ha pasado con la clínica? Pucha, al toque sacaron un comunicado que esa no era la historia clínica. ¿Por qué? Porque eso está penado. Y encima le venía una multa por indecopia a la clínica, ya que lo iba a dejar temblando. Entonces ahí mismo la clínica, para salvar responsabilidades, saca un comunicado que esa no era la historia clínica. Esa información no ha salido de la clínica. Entonces hay que tener mucho cuidado con ese tipo de información. A no ser sometido sin su consentimiento de producciones, tratamientos o exhibición con fines docentes. ¿Qué pasa ahora en los hospitales, por ejemplo, donde ustedes hacen prácticas? Antes de que se hospitalice la paciente, le hacen firmar un consentimiento informado. ¿Qué indica? Pues que es un hospital docente, ¿no? Donde hay prácticas de los estudiantes y que van a pasar visita, van a estar rodeados de estudiantes posiblemente durante su estadía. Entonces ahora firman un consentimiento informado. Que la persona, si no quiere que se acerquen a su cama, pues niega este consentimiento informado y nadie se puede acercar. A no ser objeto de experimentación para la aplicación de medicamentos o tratamientos sin ser debidamente informado sobre la condición experimental de estos. Generalmente, como les decía, no son experimentos, sino son ya solamente para ver qué resultados tienen estos medicamentos en nuestros medios, ¿no? Pero de todas maneras debe firmar un consentimiento informado. A no ser discriminado en razón de cualquier enfermedad o padecimiento que le afecte. A que se le brinde información veraz, oportuna, completa sobre características de servicio, de las condiciones económicas de la prestación y demás términos y condiciones de servicio. A que se le dé en términos comprensibles información completa, continuada sobre su proceso, incluyendo diagnóstico, pronóstico, alternativas de tratamiento, así como sobre los riesgos, contraindicaciones, precauciones, advertencias de los medicamentos que se les prescriba y administre. A que se le comunique todo lo necesario para que pueda dar su consentimiento informado. A que se le entregue el informe de alta al finalizar su estancia en el establecimiento de salud, si lo solicita, copia de la epicrisis y de su historia clínica. ¿Qué diferencia hay entre informe de alta y epicrisis? Que el informe de alta creo que solo está en la fecha de cuando ingresó, cuando salió el diagnóstico, y creo que el epicrisis es detallado, o sea, de cada parte. Vas por ahí, vas por ahí. Ustedes han llevado eso en semiología. Ahora canten, por favor. ¿Cuál es la diferencia? Su compañera ha dado hasta por ahí más o menos. La epicrisis se da solamente en pacientes que han sido hospitalizados. Es un resumen de su enfermedad, ¿no? Cuando ha ingresado, diagnósticos y ahí termina. El informe de alta puede ser pacientes que han estado en observación o pacientes que también han estado hospitalizados. Igual se hace un resumen, cuando ingresados, sus diagnósticos. ¿Cuál es la diferencia? Que en el informe de alta va las indicaciones post-hospitalización. Esa es la diferencia. En la epicrisis no va eso. ¿No? Ahora, el informe de alta es obligatorio. La epicrisis no, ni la historia clínica. Tiene que hacer un trámite administrativo. Entonces, esa es la diferencia y muchas veces este informe de alta es el que ha salvado a los médicos. Porque les han puesto las indicaciones y el paciente no ha cumplido. Y después se han negado, pero no tenía validez porque en la historia clínica
indicaba que había un informe de alta con tales indicaciones. De los deberes, restricciones y responsabilidades en consideración a la salud de terceros. Artículo 24. La expedición de recetas, certificados e informes directamente relacionados con la atención de pacientes, la ejecución de intervenciones quirúrgicas, la prescripción o experimentación de drogas, medicamentos o cualquier producto o sustancia, agente destinado al diagnóstico, prevención o tratamiento de enfermedades, se repuntan actos del ejercicio profesional de la medicina y están sujetos a la vigilancia de los colegios profesionales correspondientes. ¿Qué profesiones son las que pueden expedir recetas, sobre todo las recetas médicas? El médico, ¿qué más? Los odontólogos en torno a sus tratamientos orales. ¿Y quién más? ¿Ah? Los obstetrices. Son las únicas profesiones que pueden expedir. Los psicólogos no pueden dar tratamiento médico. Entonces, los responsables de estos y el control de esta expedición de documentos está a cargo de los colegios profesionales. La receta médica debe ir con qué tipo de nombre del medicamento. Genérico. ¿Qué pasa si yo le pongo un nombre comercial? ¿Quién me hace el control? Del colegio médico. Me denuncian al colegio médico. Yo he visto un caso acá que me parece una exageración, ¿no? Es un colega que ha dado una receta médica con nombre comercial. Lo han denunciado al colegio médico y lo han inhabilitado 6 meses. Yo creo que eso debería ser progresivo. Una llamada de atención, si continúa con lo mismo, pues 1 mes, 2 meses, pero no 6 meses de frente, ¿no? Entonces, me parece personalmente que es algo bastante agresivo. Ejercicio de las profesiones médicas afines y actividades técnicas y auxiliares en el campo de la salud. Artículo 25. Toda información relativa al acto médico se realiza y tiene carácter reservado. O sea, esto está en la ley. Inclusive pueden ser penalizados en la parte civil como en la parte penal. O sea, la denuncia puede caer a ese nivel. En la parte civil va a pedir una indemnización por daños y perjuicios y en la parte penal su inhabilitación. Se exceptúa de la reserva de la información relativa al acto médico en los siguientes casos: cuando hubiera consentimiento por escrito del paciente. Hay pacientes, por ejemplo, que dicen: voy a sacar una nota en el periódico, ¿me permites que use tu nombre? Hay pacientes que dicen que sí, no hay problema, ¿no? Entonces firman en la historia clínica y pues uno sale y da su nombre, da el paciente estaba en esas condiciones, punto. Pero hay autorización previa del paciente. Cuando se requiere por la autoridad judicial competente. ¿Quiénes son la autoridad judicial competente? ¿Quiénes pueden solicitar la historia clínica de un paciente? Ya ha dicho la fiscalía. ¿Quién más? Y el juzgado. Ninguna otra autoridad, ni la policía, no tiene potestad para pedir una historia clínica ante ninguna institución. Solamente la fiscalía y el juzgado. Cuando fuera utilizada con fines académicos o de investigación científica, ¿qué generalmente tomamos para hacer un trabajo de investigación? De historia, pero solamente tomamos datos de la persona, no ponemos nombres, ¿no? A no ser que sea un caso pues, bastante relevante, ¿no? En ese caso, cuando publicamos casos únicos, entonces en esos casos sí hay que pedir el consentimiento informado de la persona, ¿no? Cuando fuera proporcionado a familiares o allegados del paciente con propósito de beneficiarlos, siempre que éste no lo prohíbe expresamente. Generalmente en procesos oncológicos hemos visto esta negativa. Los pacientes no quieren que les avisen a sus familiares. Y le dicen de frente al doctor: por favor, doctor, no quiero que dé información a ninguno de mis familiares. Y ustedes saben que cuando uno sale después de atender al paciente, viene la hermana, viene la esposa. ¿No? Doctor, ¿qué es lo que tiene? Si previamente el paciente me ha indicado que no dé información, no puedo dar información. Cuando versa sobre las enfermedades de daño de declaración y notificación obligatoria,
¿Qué enfermedades son de...? Doctor, una pregunta. ¿Y nosotros como médicos podemos darle información a los familiares del paciente de que el paciente nos ha solicitado no dar información? Claro. O sea, simplemente decirle, yo no puedo darle información porque su familiar ha negado que yo dé esta información. Punto. Nada más. Ahí termina toda la conversación con la familia. Cuando versa sobre enfermedades y daños de declaración y notificación obligatoria, ¿qué enfermedades? De VIH, VIH, tuberculosis, ¿no? Ahora, por ejemplo, con el, ¿qué se llama este? Con el COVID, claro, con el COVID era obligatorio, tanto entidades públicas como privadas, cada 24 horas se hacía el reporte al Ministerio de Salud. Había un link donde ingresábamos esa información cada 24 horas, ¿no? Entonces, por eso es que el Ministerio de Salud tenía información cada 24 horas, actualizaban su banco de datos, ¿no? Y sabían dónde faltaba oxígeno, por ejemplo, para el manejo del oxígeno. No sabían, pero después no mandaban, pues ese es el problema, ¿no? Cuando fuera a proporcionar a entidades aseguradoras o administradoras de financiamiento vinculadas con atención prestada a pacientes que sufren o que fueron con fines de reembolso. ¿Qué casos sobre todo se trata de esto? El SOAT. El SOAT pide información a las clínicas, a los hospitales, para que reembolsen cuánto han gastado y también para hacer auditoría de los casos, ¿no? Porque las financieras que trabajan con SOAT tienen auditores médicos. Entonces ellos piden esa información, si realmente lo que se les está cobrando es lo que debe pagar, ¿no? Entonces para eso solamente es una información resumida. Cuando fuera necesaria para mantener la continuidad de la atención médica al paciente, la información sobre el diagnóstico de las lesiones o de daños en los casos en los que se refiere el artículo 30 de esta ley debe ser proporcionada a la autoridad policial o al Ministerio Público a su requerimiento. Ahorita vamos a ver lo que es el artículo 30. El artículo 27 dice: el médico tratante, así como el cirujano dentista, la obstetriz, están obligados a informar al paciente sobre el diagnóstico, pronóstico, tratamiento, manejo de su problema de salud, así como sobre los riesgos y consecuencias de los mismos. Para aplicar tratamientos especiales, realizar pruebas riesgosas o practicar intervenciones que puedan afectar psíquica o físicamente al paciente, el médico está obligado a obtener por escrito el consentimiento informado. Generalmente, ¿cuándo necesitamos el consentimiento informado? Cuando son procedimientos quirúrgicos. Por más mínimo que sea el procedimiento quirúrgico, necesitamos el consentimiento informado. ¿Por qué es tan importante y esta ley, y hay inclusive hay de su salud, hay un consejo pleno donde sacan las indicaciones para los consentimientos informados? ¿Por qué es importante? Ahora, eso de tener el consentimiento informado no le exime de responsabilidad al médico, ¿eh? Tengan en cuenta eso. Pero el que no tenga, sí asume su responsabilidad. Yo les comento un caso. Era una señora que se hizo hacer una plastía facial, o sea, se hizo estirar la cara. Le quedó muy bien, perfecto, ¿no? Pero como pasan los años y el tiempo marca en la piel, a los 2 años y medio, más o menos 2 años, empiezan a aparecer unas bolsas en los párpados. Entonces va y lo busca a su cirujano que le había hecho la plastía facial, que le había quedado muy contenta, y se hace hacer una blefaroplastía. Perfecto, salió la blefaroplastía, sus ojos quedaron una belleza, muy contenta, pero lamentablemente a los 3 meses más o menos empieza a aparecerle una hipertrofia de la cicatriz, o sea, se va engrosando. Va donde el médico, le da su tratamiento, le hace sus infiltraciones, sus cremas y todo, y no mejoraba. Entonces, en ese lapso de tiempo, este médico tenía una capacitación ya programada fuera del país y se va y la deja a la señora.
Cuando regresa, creo que después de 4 o 5 meses, llega, lo primero que encuentra es una notificación que tenía una denuncia por mala praxis. Entonces se contacta con su abogado, acude a la fiscalía y la señora le había puesto la denuncia por mala praxis. Entonces inclusive llegaron a juicio. Pero ¿qué es lo que pasó en juicio? El fiscal opta por ir por el resultado de la cirugía. El resultado era desastroso porque tenía una cicatriz keloide. Cuando llegan a juicio, el médico presenta un peritaje de parte donde se atribuye pues que este tipo de resultados no se puede prevenir de ninguna forma. No hay exámenes anatomopatológicos, no hay exámenes de laboratorio, no hay ningún tipo de examen que nos pueda decir esta persona va a tener una cicatriz keloidea. Es más, tiene el antecedente de una incisión en la región preauricular que ha quedado una cicatriz perfecta a 7 centímetros más o menos, que está entre la región preauricular y el párpado, queda una cicatriz keloidea. Entonces, cuando llega a juicio, como les digo, plantea y después pues, lo absuelve al médico. Pues no tenía responsabilidad. ¿No? ¿Cuál ha sido el detalle ahí? Que el fiscal no ha ido por el consentimiento informado, porque en el consentimiento informado no figuraba eso, que podía tener este tipo de cicatriz. Porque si el fiscal se iba por el consentimiento informado, lo sentenciaban al médico. Porque en el consentimiento informado yo le digo a la señora, hay esta probabilidad de que pueda quedar esta cicatriz. Ahora, si ella se opera, está asumiendo esa responsabilidad. Pero si yo no le digo, entonces la responsabilidad es netamente del médico. Pero el fiscal se fue por el resultado de la cicatriz y lo absolvió al médico. Entonces hay que tener mucho cuidado con lo que está en nuestro consentimiento informado. Artículo 29. El acto médico debe estar sustentado en una historia clínica veraz, suficiente, que contenga las prácticas y procedimientos aplicados al paciente para resolver el problema de salud diagnosticado. Todo lo que nosotros tenemos en el acto médico debe estar en la historia clínica. Artículo 30. El médico que brinda atención médica a una persona herida por arma blanca, herida de bala, accidente de tránsito por causas de otro tipo de violencia que constituyen delito perseguible de oficio o cuando existe indicios de aborto criminal, está obligado a poner en conocimiento de la autoridad competente. ¿Quién es la autoridad competente? ¿Quién es la autoridad competente? ¿No han visto ustedes en emergencia en los hospitales? Hay un policía a las 24 horas. Cuando llega este tipo de pacientes al servicio de emergencia, el médico inmediatamente comunica al policía que está de turno, que está haciendo ahí su servicio. Entonces el policía levanta un documento y llama a la fiscalía que está de turno y pone en conocimiento. Una vez que el fiscal tiene conocimiento, empieza la investigación. ¿No? ¿Por qué ha ocurrido este hecho? Porque estos son perseguibles. ¿Qué pasa ustedes cuando se van a hacer su serum? Ahí ya no van a tener al policía a las 24 horas en la puerta del establecimiento de salud. La comisaría más próxima a su establecimiento de salud. ¿No? Pueden hacer esta comunicación vía teléfono o mediante un documento. Si es vía teléfono, siempre anoten el número de teléfono con el que se han comunicado y a qué número han llamado, con quién se han comunicado y qué es lo que le han puesto en conocimiento. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Si alguna vez, Dios no quiera, que llegue uno de estos tipos, estos problemas de salud a su establecimiento y han estado implicados en algún hecho ilícito,
los comprometen a ustedes como cómplices. Hemos tenido un caso de un muchacho que estudió también acá, ¿no? Atendió a un tipo que venía con una herida. Este tipo llegó al establecimiento con un nombre falso, porque nosotros no pedimos el DNI, ¿no? Le dio un nombre falso, le atendió, no quiso ser referido a Arequipa, pidió su alta y se fue. Pasaron como 2 meses y la policía estaba investigando un asalto. Y este tipo había participado en el asalto y llega al centro de salud. El médico lo atendió y no comunicó. Felizmente no lo han implicado en más, pero ha estado investigado por complicidad. Entonces, siempre es bueno saber este artículo. Es responsable el médico tratante, el médico legista que practica la necropsia o el médico señalado para el establecimiento de salud en el que ocurre el fallecimiento de una persona, el extender debidamente el certificado de defunción correspondiente. Ya cuando hablemos de certificado de defunción, hay un reglamento especial para certificados de defunción, ¿no? Los profesionales técnicos y auxiliares a que se refiere este capítulo son responsables por los daños y perjuicios que ocasionen al paciente por el ejercicio negligente, imprudente e imperito de sus actividades. Cada profesional de salud, técnico de salud, es responsable por lo que hace. Pero a veces los jueces tienen criterios disparejos. Por ejemplo, hasta el año 1917, cuando en una intervención quirúrgica se olvidaban material quirúrgico en la cavidad abdominal sobre todo, ¿no? ¿Quién era responsable y se le sentenciaba? La enfermera, porque la enfermera es la responsable de la mesa donde está todo este material. Ella cuenta las gasas, los apósitos y todo el instrumental. A partir del año 2017, un juez dice que hay una corresponsabilidad con el cirujano principal y lo sentencia al cirujano principal y a la enfermera, porque dice que los dos son responsables de este tipo de olvido, ¿no? Entonces, a partir de 2017 ya hay este criterio. A pesar de que en su, ¿cómo llaman esto? En su manual de organización y funciones, esa responsabilidad es netamente de la enfermera. Pero el juez tenía otro criterio. Entonces, ahora, por ejemplo, esas soluciones que han colocado en el Cusco y en La Libertad, donde ha habido muertos. Al comienzo les echaron la culpa a los médicos, pero finalmente, ¿quién es responsable? ¿Los médicos, la enfermera? No, es donde se ha producido este producto, ¿no? Y han inmovilizado 20.000 litros de solución salina. Entonces, a eso se refiere este artículo. 42. Todo acto médico que se lleva a cabo en un establecimiento de salud o servicio médico de apoyo es susceptible a auditorías internas y externas en las que pueden verificarse los diversos procedimientos que es sometido el paciente, sean estos para prevenir, diagnosticar, curar, rehabilitar o realizar acciones de investigación. La Ley de Trabajo Médico, promulgado el 29 de marzo de 1990, que dice: el acto médico es fundamental del trabajo médico cirujano, por lo cual tiene la más alta responsabilidad y legal de sus efectos. El Estado garantiza las condiciones necesarias para que dicho trabajo se cumplan dentro de los objetivos de la ciencia médica. Artículo 5. El acto médico se rige estrictamente por el Código de Ética y Deontología del Colegio Médico del Perú y los dispositivos internacionales ratificados por el gobierno peruano. El médico cirujano no puede ser privado de su libertad por el ejercicio del acto médico. ¿Qué pasa cuando nos denuncian por mala praxis? ¿Nos pueden mandar a la cárcel? No, porque está este artículo 5 de la Ley del Trabajo Médico. ¿Qué ha pasado el año pasado? Tenemos 2 casos acá en el Perú, uno en Madre de Dios y otro en Huancayo. La fiscal ha pedido la prisión preventiva de esos 2 médicos, la de Madre de Dios y la de Huancayo. Y el juez no ha autorizado esta prisión preventiva.
pero ya lo están solicitando. ¿Cuál era el argumento de la fiscal de Huancayo? Decía que el médico ha expuesto de sobremanera a una paciente que la ha operado por una cirugía estética. ¿Por qué? Porque en la clínica donde le ha operado no tenía la unidad de cuidados intensivos. Ahora, las cirugías estéticas, las cirugías nasales, de nariz o las cirugías que generalmente se hacen las lipoesculturas, ¿cuántos pacientes salen y necesitan cuidados intensivos? Es más, las cirugías de nariz salen, están unas horas y se van. O sea, son casi ambulatorias, ¿no? Y las lipoesculturas, bueno, están un día o 2 días y se van, ¿no? Entonces, pero ella en su pedido para prisión preventiva indicaba que lo habían expuesto la salud de esta persona porque no tenía la clínica cuidados intensivos. Entonces ya están solicitando. Felizmente, en los 2 casos no se ha dado la prisión preventiva de estos colegas, ¿no? Ahora, en otros países sí se da la prisión preventiva. Por ejemplo, en México, si un médico lo denuncian por mala praxis, viene la policía, lo enmarroca y se lo lleva al juzgado. El juzgado autoriza su internamiento a un penal, ¿no? Y es así la norma ya. En cambio, en nuestro país no. O sea, por eso nos pueden retener para las declaraciones y todo eso, para la indagación del caso, nos pueden llevar a la policía, al juzgado, pero ahí termina, ¿no? Reglamento de la Ley de Trabajo Médico, artículo 3. Define el trabajo médico como la prestación de servicios por parte del médico cirujano encaminado a todo o a uno de los siguientes fines: conservación de la vida humana, las acciones de promoción, prevención, recuperación, conducentes al fomento de la salud, rehabilitación física, psicosocial del individuo, familia y comunidad, el peritaje y el asesoramiento médico-legal, el desarrollo de la investigación médica científica y la adecuación y utilización de tecnología, la docencia en el campo de la salud, administración de salud, la producción de materiales, instrumentos, equipos para la prevención, diagnóstico y tratamiento de enfermedades, otras relacionadas también con el acto médico. Artículo 4. El acto médico, basado en el principio de responsabilidad y abnegación, es lo fundamental y distintivo del trabajo del médico cirujano. Su contenido, vigilancia, evaluación ético-deontológica, se rige por el Código de Ética y Deontología del Colegio Médico de Perú. Artículo 5. Se reconoce como acto médico toda acción o disposición que realiza el médico en el ejercicio de su profesión médica. Ello comprende los actos de diagnóstico, terapéutica, pronóstico que realiza el médico en la atención integral del paciente, así como los que se deriven directamente de estos. Los actos médicos mencionados son exclusivo ejercicio del profesional médico. ¿Por qué les hago hincapié esto de que el acto médico es básicamente para el profesional médico? Porque ahora ha salido una ley que indica que los odontólogos también hacen acto médico, ¿no? Eso hace 2 o 3 meses que se ha promulgado. El Colegio Médico está en una lucha de que solamente este término de acto médico sea reconocido para los médicos. Artículo 6. El médico cirujano asume responsabilidad legal por los efectos del acto médico y el Estado garantiza las condiciones necesarias para su cumplimiento de acuerdo a lo señalado en el artículo 4 y 5 de la ley. No podrá ser obligado a ejercer el acto médico si las condiciones de infraestructura, equipo o insumos no garantizan una práctica médica ética e idónea. ¿Qué pasa sobre todo en los establecimientos de salud pública? Tenemos equipos, ya que ya han cumplido su vida útil con intereses, impuestos y con todo, ¿no? Pero lo seguimos utilizando, ¿no? Porque hay una necesidad y el Estado no renueva estos equipos. Entonces, ¿a quién exponen? Al médico, porque el médico es el que hace uso de estos equipos, ¿no? Luego yo les comento un caso que hubo. Era un señor, acá hace años en el Perú solo había una máquina de litiotripsia, acá en Arequipa, en el salud. No había más. Todos los pacientes del Perú venían acá. Entonces, ¿qué pasó? Un día viene un señor de Moquegua referido para un tratamiento de litiotripsia. Le hacen el tratamiento y como es un tratamiento ambulatorio, entonces terminan de hacerle su terapia y le dan la indicación que guarde reposo, ¿no? Pero este señor, como vivía acá cerca en Moquegua, dijo:
Pues son 2, 3 horas a Moquegua, me voy. Y se fue. Llega a Moquegua con un dolor intenso en la región lumbar derecha. Entonces acude a salud. Lo atienden los médicos, le hacen una ecografía y tenía un hematoma perirenal bastante grande. Entonces, ¿qué hacen los médicos? Ambulancia, Arequipa, ¿no? Porque en Arequipa lo han atendido. La cosa es que llega acá, lo mantienen en observación, felizmente se reabsorbe ese hematoma y sale. Pero él no estaba contento, los denuncia a los médicos. Normalmente este tipo de tratamientos sí da un hematoma perirenal, pero no en la magnitud que le había provocado este señor, ¿no? Entonces, averiguando qué es lo que ha pasado, ese equipo que teníamos acá en salud tenía problemas de calibración. ¿Qué pasaba? Por decirle, le ponían 3000 golpes en la pantalla, marcaba los 3000 golpes, pero realmente el médico no sabía si daba 2000 o daba 5000 golpes. Y probablemente este señor le ha dado más de los 5000 que habían programado. Por eso es que he hecho un hematoma extenso en la región periferal. Entonces, estaba dentro la literatura esta probabilidad del hematoma perirenal, pero no en la magnitud en la que tenía él. Entonces los médicos que dijeron, sacaron su informe y indicaba pues, que este señor debería guardar reposo acá. Pero como ha viajado, probablemente el movimiento del vehículo es lo que le ha ocasionado eso. Pero no sabemos realmente si ha sido eso, pero más probable es que la máquina haya estado fallando. Cuando empiezan a investigar, tenían los médicos del servicio como 20 documentos a la dirección del hospital que este equipo estaba fallando. Entonces, a partir de ese día, ni una lithotripsia más acá en Arequipa mientras no compren un equipo nuevo, ¿no? Entonces, a veces, como les digo, nos exponen a este tipo de hechos. De las modalidades de trabajo médico asistencial, el trabajo médico legal, el trabajo médico administrativo, el trabajo docente, el trabajo en investigación, el trabajo en producción intelectual y el servicio simultáneo de las modalidades anteriores descritas no es incompatible. Por ejemplo, yo hago la parte pericial, ¿no? El trabajo médico legal, soy médico asistente de la institución, pero también puedo hacer docencia, eso es lo que hago acá en la institución, ¿no? O sea, estos dos trabajos no son incompatibles mientras no esté tomando mis horas de trabajo de mi institución. A mí la institución me contrata por 150 horas mensuales. Fuera de esas horas puedo hacer cualquiera de estos otros tipos de trabajo. ¿Y cuál es la importancia que tiene esta modalidad, esta clasificación que se ha dado por el trabajo médico? Hace años, un ginecólogo ha sido sentenciado por una mala praxis a 2 años de inhabilitación. O sea, no podía ejercer la medicina. Su equipo de abogados hace una consulta al tribunal, a los jueces, donde le indican que no solamente el trabajo del médico es el trabajo asistencial, que hay este otro tipo de trabajos. Entonces, los jueces concluyen en que él sí podía hacer cualquiera de estos tipos de trabajo, menos el trabajo asistencial por lo que había sido sentenciado. O sea, él no podía ejercer la parte de ginecología y obstetricia. Como él era nombrado en un establecimiento de salud y tenía un curso de gerencia hospitalaria, lo nombraron de jefe, de director del hospital. O sea, realizaba el trabajo administrativo, pero sí no podía hacer la parte asistencial. No, durante esos 2 años ha sido director del establecimiento de salud. Entonces, para eso también es importante saber cuántos tipos de trabajo podemos ejercer. El acto médico, Código de Ética y de Odontología del Colegio Médico del Perú, esto ha sido modificado en octubre del año 2023. Se entiende por acto médico toda acción o disposición que realice el médico en el ejercicio de su profesión. Este proceso que es
exclusiva competencia y responsabilidad del médico legítimamente calificado, comprende los momentos de promoción, prevención, diagnóstico, tratamiento, rehabilitación y pronóstico que efectúa el médico en cuidado integral de la salud de la persona, la familia y la comunidad, así como los que deriven directamente de dicho cuidado, incluye las actividades de docencia, investigación y gestión administrativa. Ahora, lo que nosotros desarrollamos es el acto médico, y esto está ya reconocido por la ley. ¿Qué actividad desarrollan los otros profesionales de salud? Psicólogos, enfermeras, obstetrices, nutricionistas. Ahora también los odontólogos, de acuerdo a esta última ley que tienen ellos, también hacen el acto médico. ¿Qué es lo que desarrollan los otros profesionales de salud? Porque el acto médico ahora estamos compartiendo con los odontólogos. Los otros profesionales de salud se denomina el acto en salud, nada más. ¿No? Ahora, como les digo, ya los odontólogos han salido de ese grupo porque hacen el acto médico. Atal López, un abogado, dice, es el conjunto de tareas propias desarrolladas por los médicos y demás profesiones sanitarias, que normalmente tienen lugar sobre el cuerpo humano y que tienden directa o indirectamente a la conservación, mejora y en general promoción de las condiciones de la salud humana, individual, colectiva en todas sus facetas físicas, psíquicas y sociales. Actividades de investigación, diagnóstico, prescripción, tratamiento, rehabilitación de la salud y o enfermedad de las personas humanas, así como el acto médico, no se limita exclusivamente a la actividad asistencial médica, sino que incluye también otras muchas actividades propias de médicos no asistenciales. Desde el punto de vista jurídico, independientemente de que se haya firmado o no algún tipo de documento escrito, el acto médico está considerado como un contrato de arrendamiento. Sobre todo, lo que es los conocimientos del profesional de la salud. Es bilateral entre el médico y el paciente, por lo que dará origen a obligaciones y deberes. Todo acto médico es una interrelación médico-paciente. Es consensuado, lo cual quiere decir que como cualquier otro tipo de contrato son prescriptivos el consentimiento y la conformidad de ambas partes. Nadie nos obliga a que vayamos a un médico y él nos atienda, ¿no? Eso ya depende del paciente. Es oneroso porque recibimos una remuneración por este acto médico. Cuando trabajamos en las instituciones públicas, pues recibimos nuestro sueldo, o en una institución privada, ¿no? Pero cuando tenemos nuestro consultorio privado, pues el pago es directamente a nosotros, ¿no? Ahora, cuando trabajamos en una institución pública, nosotros no podemos cobrar ni un sol al paciente. Actualmente hay dos colegas que están prófugos, uno que ha cobrado 500 soles trabajando en una institución pública y el otro que ha cobrado 1200. Eso es un delito. Por 1200 y por 500 soles ahorita están perseguidos por la justicia, porque ya salió una sentencia en contra de ellos. Es personal, ya que afecta a las personas que ha elegido libremente a su médico, es un contrato de confianza. Es continuo, no se suele agotar en un único acto, generalmente en enfermedades crónicas, ¿no? Es formal, ya que suele ser verbal y tácito, acá no hay ningún documento de por medio. Es de medio y no de resultados. Esto quiere decir que el médico se compromete a poner todo de su conocimiento, su dedicación y los medios materiales necesarios para diagnosticar, tratar y curar una dolencia. Es el denominado deber de cuidado. ¿Qué especialidades buscan resultados? ¿En qué especialidades se buscan los resultados? ¿Qué quirúrgica? No en todas las quirúrgicas. Cirugía estética y en ginecobstetricia, sobre todo el parto,
Porque dice que una vez diagnosticada la paciente que va a tener un parto normal, debe ser un parto sin ningún contratiempo. Justo hace un par de semanas estuve en un conversatorio con unos ginecólogos. Eso es lo que dicen pues los teóricos, ¿no? Los que nunca han atendido un parto. Pero cuando uno atiende un parto, eso es lo que decían los que trabajan en el campo, ¿no? Dice, hay una rotación media y no desciende el bebé. ¿Cómo haces que descienda? Porque si no lo sacas, se asfixia. Entonces, ¿qué va a suceder en ese momento? Por forzar, completar la rotación, lo más probable es que se fracture una o las dos clavículas. Ahora, ¿hay algún examen previo que nos puede indicar esto? No. Este es un desastre que nos encontramos en el momento del parto y tenemos que solucionar. Entonces, ¿cómo pueden decir que este parto debe ser seguro? Y tienen razón. Eso está descrito en la literatura. No es frecuente, pero se dan algunos casos. Ahora, en la cirugía estética, ¿qué pasa? Se toman una foto, van a la inteligencia artificial, le ponen la foto y le dicen, a ver, ¿qué nariz me sugieres? Y van donde el cirujano plástico y le dicen, ¿sabes qué? La inteligencia artificial me ha puesto esta foto. Quiero que me hagas igualita la nariz. Sí, el cirujano va a llegar a una aproximación, ¿no? Pero no le va a hacer igualito porque no, los tejidos inclusive de cada persona no es igual. El grosor de la piel. El grosor de la piel, las características de la nariz, ¿no? Entonces, pues, eso es más que todo, ¿qué les digo? Más de gustos, pero no es de perfección, ¿no? Entonces no le podemos exigir pues al 100%. Pero sí, por ejemplo, salen a la calle y después de la operación alguien le ve y le dice, oye, tu nariz la veo media respingada. Ay, sí, yo no quería así. Entonces, pero dice que debe ser igual en las lipoesculturas, ¿no? Una persona que es de contextura gruesa físicamente, pues quiere una cintura de 60 centímetros. O sea, le tendría que sacar por lo menos un par de costillas para terminar haciendo una cintura de 60 centímetros, ¿no? Entonces ahí también el compromiso del cirujano tiene que ser muy real, ¿no? Hasta cuánto se puede mejorar, ¿no? Entonces esas dos especialidades se dice que son de resultados, ¿no? En el resto de especialidades lo que se valora es el deber de cuidado y la entrega de los conocimientos hacia su problema patológico a esta persona. No vamos a buscar en todos los casos que recuperen al 100%, ¿no? Porque cada individuo tiene una respuesta muy personal, ¿no? En algunos casos está dentro del estudio, pues salen muy bien, pero hay otros casos que no, ¿no? A pesar de que se ha hecho todo, no llega a un 100% de la mejora de su estado de salud. Esta es una ley que se ha dado el 28 de marzo de 2020, la 31014, que está relacionado básicamente con las especialidades de cirugía plástica y dermatología. Antiguamente, pues, la utilización de sustancias moldeantes, sobre todo lo que son biopolímeros, polímeros, ¿no? Lo hacía cualquier persona. Ustedes iban a una cosmiatra y le decían, le vamos a infiltrar tal cosa. Listo, les infiltraban y no. A partir de esta ley se ha regulado ese uso, ¿no? Es más, hay sustancias como son los biopolímeros y los polímeros que están prohibidos su uso, porque no son reabsorbibles, ¿no? Y lamentablemente te ponen estas sustancias, olvídense, ya no tiene vuelta que dar, ¿no? Las complicaciones, ¿cuáles son? Se fibrosan, se introducen al músculo y posteriormente tienen unos dolores intensos, si es que no se infectan. Y si se infectan, hacen unos abscesos brutales, que en un caso hemos tenido que murió, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado con esto, ¿no? Esta ley está, como les decía, reglamentado para
esas especialidades. Acá, por ejemplo, se dice, solo el médico cirujano especialista en cirugía plástica y dermatología debidamente colegiado y con registro de la especialidad podían hacer este tipo de intervenciones, ¿no? Se ha modificado el 2 de septiembre esta ley, el año pasado. Acá, ¿qué es lo que nos interesa? Es que reconocen que otras especialidades como cirugía plástica, dermatología, oftalmología, cirugía cabeza y cuello, otorrinolaringología, ginecología y urología también podían hacer este tipo de intervenciones, ¿no? Pero de taquito consignan aquí, así como el médico cirujano debidamente colegiado con posgrado universitario con no menos de 2 años de duración a nivel maestría en medicina estética. El Colegio Médico del Perú no reconoce la especialidad en medicina estética. No hay una especialidad hay una especialidad que dice cirugía plástica y estética, pero como tal no es reconocida. Entonces esta ley pues ha salido para favorecer a los colegas que hacen cirugía estética. Ese ha sido el objetivo básico, ¿no? Y hay leyes que nos vamos a encontrar en el camino de este tipo, ¿no? Por ejemplo, cuando salió la ley de las obstetrices, inclusive había un artículo que decía que ellas podían hacer cesáreas. Y los ginecólogos pues reventaron, ¿no? Y alguna vez en una conversación les decía, ¿cuál es el problema? Pues déjenlas que hagan. Se van a meter en problemas y vamos a tener más chamba nosotros. Se dieron cuenta de sus limitaciones y ellas mismas pidieron la sustitución de ese artículo, porque era un riesgo para los pacientes, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que está pasando? Los tecnólogos médicos, ellos quieren asumir los laboratorios, tanto clínicos como de anatomía patológica, porque ellos dicen que tienen la capacidad para hacer este tipo de estudios. Ustedes saben que para ser especialista en anatomía patológica son de 3 a 5 años, y laboratorio clínico igual. Los radiólogos igual quieren hacer, y acá en Arequipa hay un señor que tiene su equipo de rayos X, que es tecnólogo médico, y que desde 2015 más o menos, él toma las placas y también las informa. Y sus informes del 2015 pues eran desastrosos. Ahora por lo menos ya ha mejorado con sus diagnósticos, pero si será real lo que ve en la placa, ¿no? Eso es otra cosa. Bueno chicos, nos quedamos acá, la próxima vez terminamos, nos hemos atrasado completamente.